José Nieves Rodríguez es el secretario de Turismo. Esta mañana está en cabina. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Muy bien, Emanuel, gracias a Dios, muy bien, sin queja y agradecido de poder estar aquí contigo y con tu público. Es que merece la pena, teníamos pendiente esta plática, nos atravesaron algunas cosas y hasta ahora podemos hacerla. Porque pues dimos cuenta de lo ocurrido en FITUR, la Feria Internacional del Turismo, que se llevó a cabo en Madrid, España. Fue importante lo que ocurrió allá y sobre todo pues este premio que gana Tabasco. Sí, fíjate que debo decirte que me da una enorme alegría lo que pasó. Primera porque hemos venido trabajando en idea de posicionar a Tabasco con las cosas con las que tenemos gran valor. Tenemos muchas cosas, pero una muy destacable es el cacao y el chocolate. Hemos acuñado la frase de que somos la patria del cacao y la cuna del chocolate ancestral. Ya el nuevo chocolate será otra cosa, pero el viejo chocolate, el chocolate original prehispánico, pues somos la cuna, y eso es enorme. Y fíjate que eso nos llevó a una investigación muy profunda que pusimos en valor durante el Festival del Chocolate, y ya en el año 2022 habíamos lanzado el tema del Banco del Cacao. El Banco del Cacao es un tema verdaderamente poderoso. El año 2022 fue modesta el ejercicio, pero dentro del propio festival se puso un espacio que le llamamos el Banco del Cacao, y este espacio tenía varias motivaciones. La primera fue que hicimos por primera vez en la historia, fíjate nada más, en 3.500 años, la primera vez en la historia que hicimos un concurso de cacaos de origen de Tabasco. Aquí nos apoyó de manera muy importante la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y un personaje muy destacado con el tema del cacao y chocolate, que es Pedro García Lamilla, el doctor Pedro García Lamilla. Es tal vez en México el más importante conocedor del tema de la fermentación y los procesos post cosecha del cacao, y por lo tanto ha sido un instrumento importantísimo. ¿Qué hicimos? Colectamos 30 muestras de cacao, las pusimos en valor, las llevamos al Festival del Chocolate, al Banco del Cacao, y estas muestras las pusimos a disposición de los chefs, los chocolateros que vinieron en el año pasado de Bélgica, pero además también motivamos que los productores de cacao vendieran su cacao a las gentes, y nosotros le intercambiábamos como moneda por artículos promocionales del festival, ¿no? Entonces la gente iba, les compraba cacao y venía y los cambiaba aquí, no sé, 20 cacaos por una taza de café o por una camiseta, etcétera. Y fue un ejercicio muy bonito, muy interesante, y que en el año ya 2023 se exalta porque además ya se hizo el primer concurso nacional de cacaos avalado por el International Institute of Tasting of Cacao and Chocolate y por el International Chocolate Awards. Estos premios internacionales avalaron el primer concurso del cacao nacional. Entonces, eso fue lo que pusieron en valor los premios Excelencia, que es a nivel Iberoamérica los premios más importantes que hay, y reconocieron esta labor dentro del Festival del Chocolate, el espacio estratégico del Banco del Cacao y todo esto que se sucedió ahí, ¿no? Esto es un reconocimiento a que se ha avanzado. Sin duda. Han sido años de trabajo. Hoy ya el Festival del Chocolate tiene un nombre. Un reconocimiento internacional. Y hay países que quieren venir a México y a Tabasco a este Festival del Chocolate. En fin, creo que es algo muy positivo porque pues ha costado mucho trabajo, porque no han habido los recursos suficientes, porque no le dieron seguimiento siempre a este proyecto del Festival del Chocolate como se debiera, en fin. Pero finalmente parece estar todo ya encauzado. Esto es, próxima administración tendría que seguir por este mismo camino, por todo lo que se ha avanzado. Sin duda, fíjate que parte de este ejercicio, por ejemplo, te platico dos temas. Viene un personaje muy importante a Tabasco, que es el presidente de la Asociación para la Valoración de los Productos Agrícolas. Y tanto la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de Turismo, porque fíjate el vínculo turismo con un producto agropecuario. Tabasco tiene la primera
agrorruta turística de México. Es un tema muy interesante. Claro. Y este señor Philippe Juglar, que viene ahora a finales de febrero, se mostró muy interesado en esta combinación de ya utilizar al turismo de una manera importante. Lo quisimos traer al Festival del Chocolate. La verdad es que ya no nos alcanzaron los recursos, pero ahora viene por cuenta propia y lo vamos a atender en el Estado, lo va a recibir el señor gobernador junto con las 2 secretarías que te menciono, y esto es causa de este ruido y este tema que estamos haciendo con el tema de la valorización del cacao y chocolate. Y bueno, también estuvimos en Calatayud, fue muy interesante, firmamos una carta de intención de hermanamiento. A nosotros nos gustaría que realmente fuera, pues tal vez como Alcalco quien llegue a firmar este acuerdo con Calatayud, dado que es como el epicentro de la industria chocolatera, de la Chontalpa, que de los tiempos prehispánicos suena la Chontalpa como un centro muy importante. Y bueno, estuvimos en Calatayud, en el Molino de Piedra, donde se asegura, una historia cuando menos lo cuenta, una tradición, que ahí llegó el primer saco de cacao y la receta para hacer chocolate prehispánica, y fue llevada o mandada por Fray Jerónimo de Aguilar, un personaje muy importante para la historia de México, pues fue el rescatado en lo que serían las costas de Quintana Roo hoy, y que vino con Hernán Cortés y que fue un gran aliado porque hablaba español y maya. En fin, este monje envía un saco de cacao. Estuve en la cocina con el alcalde de Calatayud, con las gentes del Molino de Piedra, visitamos historiadores, y acaba de ser el primer salón de chocolate en Calatayud después de muchísimos años, 500 años, y ahí tuvimos la oportunidad de tener una participación. Y fíjate que conforme abundamos en el tema del chocolate y del cacao, salen cosas interesantísimas, como este patrimonio cultural extraordinario que tenemos los tabasqueños. Hicimos una experiencia inmersiva, que este es el documento que te traigo, te lo voy a mandar en digital. Aquí tenemos esto que nos comparte Pepe. Voy a mostrar algunas láminas, ¿no?, mientras nos cuentas. Claro que sí. Y fíjate, te voy a decir lo interesante. Hicimos una investigación sumamente profunda, apoyado por diferentes personajes. Se está haciendo un libro que el gobernador del estado nos instruyó a hacer. Y estas imágenes, por ejemplo, estas ilustraciones, son hechas por un grupo de tabasqueños, de ilustradores tabasqueños, que promovió la Secretaría de Cultura y que nosotros aprovechamos su conocimiento y nos hicieron una serie de gráficas muy interesantes. Todas estas gráficas forman parte del patrimonio cultural de Tabasco y del patrimonio cultural que se tiene en la Secretaría de Turismo, y que por supuesto será entregado a la siguiente administración. Es un trabajo de tabasqueños, por tabasqueños, y increíble. Te voy a dar un dato que a mí me sorprendió muchísimo en esta investigación. La primer palabra que se usa para cacao es lengua mixe-soqueana. Revalora precisamente el patrimonio cultural de Tabasco, y era cacagua, que en mixe-soque es cacao. Luego en maya, cacao, y luego en cacao en español. Pero es decir, desde en la lengua, y que el verbo, la palabra es tan importante para descubrir mucha información antigua, pues es de lengua mixe-soqueana. Aquí vemos esta lámina, Pepe, que dice el cacao para las élites. Para las élites, y esa es una ceremonia de matrimonio, fíjate, en donde se intercambiaban. Le entregaba el hombre a la mujer cacao, y la mujer al hombre le entregaban semillas de cacao. El hombre le entregaba un huipil, un vestido, y la mujer le entregaba un taburete. Mira, para el descanso de los pies del hombre. Muy interesante. Qué maravilla todo lo que se descubre, ¿no? Es increíble. Un dato que te voy a dar nuevamente que refrenda el posicionamiento de Tabasco. En 1502, el primer contacto que hay con los españoles con el cacao, que no lo conocieron, no supieron qué era porque no había manera de comunicarse, relata Fernando Colón que en la isla de Guanaja en 1502 se sorprenden al encontrarse con 2 embarcaciones del tamaño de una galera veneciana hechas de un solo tronco de árbol. Esas eran las barcas de nuestra tierra. Wow. Aquí era el trópico húmedo, aquí habían cedros de 50, 60 metros para hacer una embarcación de 30, 40 metros de largo, de un solo tronco. Y la sorpresa mayúscula se la llevan porque lo suben a la embarcación española y se les caen unas almendras
que se tiran al suelo a recoger como si un ojo de la cara se les hubiera caído. ¿Por qué? Pues era el dinero. Claro. 15 años después, Fernando Colón relata que ya sabía, para ese entonces supo que esas almendras pues eran el cacao. Fíjate todo ese patrimonio cultural. Otro tema importantísimo, Cacaxtla, que está en Tlaxcala, que fue un centro económico importantísimo, se dice que es de la cultura olmeca o de la cultura yocotán. Es decir, nuestros paisanos fueron y controlaron esta ciudad por temas comerciales. Pochteka es los grandes comerciantes y mercaderes de los aztecas, de los nahuas, no sé si lo sabes, de los mexicas. Eran importantísimos, no solamente por el tráfico de mercancías que hacían, sino porque además eran los que informaban a los tlaotanis. Pues resulta que Pochteka, la palabra Pochteka quiere decir hombre de la tierra de la ceiba. Otro descubrimiento en esta investigación es, por ejemplo, que en el clásico maya y en el clásico terminal, cuando estas ciudades mayas empezaron, ya sabes, con estos enredos de que se peleaban unos con otros, etcétera, pues resulta que casi todos se aliaban con los yocotanes, con los chontales, porque aquí estaba el dinero. Claro. Este era el Fort Knox. Eran los aliados perfectos para cualquiera que estuviera queriendo rivalizar con otras ciudades. Entonces hemos tenido una importancia histórica con un patrimonio cultural extraordinario y eso es lo que se ha tratado de poner valor. Desde el 2002, con la creación de la Ruta del Cacao, desde el 2010, cuando Yolanda Osuna crea el Festival del Chocolate, que además había sido una propuesta muy interesante para hacerlo, y bueno, pues toda la historia que sigue, en donde seguimos trabajando, y ahora ya descubrimos cuando llegó a un nuevo mundo en Europa, el cacao de Tabasco. Podemos ver el premio, el reconocimiento. Aquí está, dice Premio Excelencias Gourmet 2023, México, Secretaría de Turismo del Estado de Tabasco, por preservar la cultura del cacao, reconocer la labor de los cacaocultores y la creación del Banco del Cacao como espacio estratégico, lo que nos contabas. Y aquí está el reconocimiento que recibimos, y digo recibimos porque fue Tabasco. Por supuesto, lo recibimos, ¿no? Todos. Allá en Madrid, en esta Feria Internacional de Turismo. ¿Qué sigue entonces? ¿Este convenio con Comalcalco y Calatayud? Vamos a tratar de que se firme ya una carta de hermanamiento entre Comalcalco y Calatayud. Vamos a trabajar a ver la posibilidad para poderlo concretar y bueno, seguir abundando con el tema del potencial que tiene para nosotros el cacao y el chocolate. Déjame decirte que la creación del Casa Cacao por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es muy acertada, ha tenido ya mucho flujo de visitantes, la gente se muestra muy interesante, el proyecto está muy interesante y eso nuevamente es un espacio estratégico para revalorizar el patrimonio cultural que tiene Tabasco con este gran tema. El cacao es el referente y es la ruta. Es la ruta, pero déjame decirte que no es la única, porque tenemos los ríos mayas, tenemos Aguaselva, tenemos Tapijulapa, pueblos mágicos, es decir, Tabasco tiene una potencialidad turística extraordinaria, Emanuel. Reitero esto con mucha fuerza, porque tenemos, por ejemplo, 19 torneos de pesca. Somos el destino en México que tiene más torneos de pesca en todo el país. Es decir, en Tabasco se dan 19 torneos distintos de pesca. Nada más este año empezamos en Frontera, en Pueblo Mágico. Acaba de ser el de Balancán con mucho éxito, 270 pescadores. Viene el de Emiliano Zapata con el Campeonato Internacional de Pesca de Robalo. Es decir, nada más esos 19 torneos de pesca. Déjame darte un dato, el 30% de la población que vive en Estados Unidos tiene relación con la pesca. Estás hablando de 100 millones de personas que viven en Estados Unidos y que podrían venir a pescar con una maravilla. Aquí no es pesca en mar, es una pesca más divertida porque pescas en ríos, en lagunas, tienes contacto con las poblaciones, con la cocina tradicional. Es decir, la potencialidad que tiene Tabasco francamente es extraordinaria. Ojalá aprovechemos, este sexenio fue un poco complejo, el tema de recursos, con toda la problemática de la pandemia, etcétera, pero tenemos que apostarle a este tema. Somos el que menos le apuesta de los 5 estados del mundo maya, y bueno, pues imagínate Oaxaca, Veracruz, cómo le están apostando al tema turístico, pero creo que hay una gran potencialidad para hacer muchas cosas. Tendría que ser la prioridad por el potencial que se tiene justamente. Pues te voy a dar un dato interesantísimo. INEGI nos dice que casi el 25% de los empleos de Tabasco están vinculados al sector turístico.
Qué porcentaje tan importante, ¿no? Es 1 de cada 4 empleos. Así es. Fíjate el tamaño de la economía turística del Estado y que a veces no hemos apreciado. Pepe Nieves, yo agradezco mucho tu presencia esta mañana y esta plática, que la verdad es importante que la gente logre entender y dimensionar el potencial del cacao y bueno, de todas estas cuestiones turísticas que podría ofrecer Tabasco. Sin ninguna duda, vamos trabajando fuerte y pues invito a todo el mundo. Viene por ejemplo el campeonato mundial de motonáutica, es un hecho extraordinario, es un campeonato extraordinario del 12 al 18 de abril y pues ahí les esperamos entre Tenosique y Balancán para que lo disfruten.